¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Tengo en mis manos el libro El espía continental, aquí lo tienen ustedes, de Hugo Coya, que sin duda alguna es una obra que vale la pena echarle un vistazo por la manera en cómo nos plasma, nos plantea diferentes escenarios de nuestra historia con personajes como Pascual Ortiz Rubio, pero particularmente un personaje del cual vamos a profundizar sin duda alguna de apellido Horwitz, y por eso está con nosotros mi querido Hugo Coya. Maestro, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos vean. Un afectuoso saludo para ti y para todos tus seguidores. Es siempre un placer poder conversar contigo. Muchas gracias. El espía, el espía continental. ¿Qué aborda el espía continental? ¿Qué nos dice el espía continental detrás de estas relaciones siempre tan particulares de la política, de la seguridad y de dos países como México y Perú? Bueno, para este es un trabajo, es una novela histórica que tiene el hilo conductor o el factor desencadenante es el atentado que sufre el presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio el 5 de febrero de 1930. Hay que recordar, eh, para quienes no lo tienen muy presente, que ese día el presidente Pascual Ortiz Rubio protesta, o sea, hace asume el mando, ¿no? Y cuando sale del Palacio Nacional recibe una ráfaga, lo cual le provoca serias heridas, especialmente en las cuerdas vocales. Su esposa y una sobrina de él eh, resultan heridas, pero de manera un poco más leve. Y durante varios días, primero se captura inmediatamente al responsable, o el supuesto responsable, una persona, un joven llamado Daniel Flores, un católico fervoroso que además que creía que si asesinaba al presidente Pascual Ortiz Rubio, su candidato, que era el que perdió las elecciones, Vasconcelos, asumiría la presidencia de México. Y además restauraría el poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Que recordar que Ortiz Rubio estaba con el ala que también encabezaba Plutarco Elías Calles, en contra, digamos, del poder que tenía la Iglesia Católica, esta separación del Estado laico y que luego desencadenó, digamos, en la Guerra Cristera, ¿no? Entonces lo detienen, pero primero Ortiz Rubio, que era un personaje bastante particular, él había sido un diplomático, una persona muy discreta, una persona, yo no lo que llamaría mediocre, pero es una persona de segunda línea, ¿no? Nunca tenía una educación refinada, una persona muy culta, pero que no, digamos, nunca estaba en la primera línea de la política. Y él se convence, y sus secretarios y Plutarco Elías Calles se convence que este atentado no podría ser obra de un solo hombre. Esto tenía que ser un complot internacional, y un complot internacional dirigido por los comunistas desde Rusia. Hay que recordar, en ese momento estaba el nacimiento del Imperio Soviético, y entonces había toda esta cuestión de traiciones, conspiraciones, y la política mexicana había pasado por un momento muy álgido, ¿no? Venía de la Revolución Mexicana, luego la Guerra Cristera, había varios caudillos, ¿no? Y Ortiz Rubio representaba de alguna manera la posibilidad o la esperanza de los mexicanos de tener un poco de paz, un poco de tranquilidad. Entonces, este atentado, en realidad, es un atentado que constituye un parte de aguas para la política mexicana, porque de nuevo se vuelve a vivir el fantasma de la violencia, de la inestabilidad. Y Ortiz Rubio, convencido por sus secretarios y por Plutarco Elías Calles, inicia una redada y sindican a este peruano que estaba exiliado y que vivía en México, Jacobo Hurwitz,
como el artífice de esta trama. Él ya había destacado amigo de Diego Rivera, de Frida Kahlo, ya había tenido una participación muy activa en el comunismo acá, se había vinculado con los sectores de la izquierda mexicana y había ganado cierta notoriedad porque había tenido alguna participación en el marco de la Guerra Cristera. Era un orador de polendas, un políglota, eh, poeta, o sea, una persona un brillante en todo el sentido de la palabra. Entonces se convence a Ortiz Rubio y Plutarco Díaz Calles con todo el gobierno de que este señor sabía más de la cuenta y lo capturan y lo llevan a Islas Marías. Lo llevan a Islas Marías con el propósito primero de obligarlo a que confiese y en segundo lugar que revele quiénes son sus cómplices. Y esas casualidades que tiene la vida, que muchas veces uno desconfía si la realidad digamos, supera la ficción, aunque suene a cliché o frase hecha, su compañero de celda es nada menos que el escritor, pero todavía muy joven, adolescente, José Revueltas. Nada menos, ¿no? Y entonces se establece una relación muy estrecha en Islas Marías, un penal, como tú sabes, es un penal sórdido, terrible, donde se torturaba, había muchos presos políticos, había muchos personajes muy notorios de la política mexicana que habían sido llevados allí y durante un largo tiempo es sometido a una serie de torturas para extraer esta supuesta verdad que permitiría a Ortiz Rubio, además de capturar a los responsables, también vengarse por el daño que le habían hecho. Imagínate un político que le quitan su principal herramienta, la palabra. La campaña electoral que lo llevó a la presidencia de México había sido una campaña muy dura de agravios, insultos. Los seguidores de Vasconcelos decían que Ortiz Rubio no era Ortiz Rubio, sino Ortiz Burro, ¿no? Y además Vasconcelos gozaba de un gran apoyo de la intelectualidad, de la clase media, y Ortiz Rubio, por el contrario, él era un candidato apocado, por eso es que incluso Vasconcelos estaba convencido que iba a ganar, pero dicho sea de paso, eran muy amigos, ¿no? O sea, eran tras bambalinas, eran muy amigos, pero en la política se enfrentaban, pero con la seguridad de Vasconcelos de que iba a ganar. Entonces, Ortiz Rubio sufre este atentado, físicamente le altera, le afecta las cuerdas vocales y pasó a ser de Ortiz burro a Ortiz mudo, Ujú. ¿no? Porque hablaba muy mal, no podía, disminuyó sus actividades públicas, cada vez que hablaba, la gente se mofaba, la prensa lo vilipendiaba mucho, y para él esto pues era el escarnio absoluto, o sea, él tenía que buscar revancha por lo que le habían hecho. Y de alguna manera este atentado que lamentablemente no ha recibido toda la investigación que merecería, me refiero en México, ¿no? O sea, pasa con un episodio más, es cierto, hay episodios muy dramáticos dentro de la historia mexicana, pero este episodio no ha sido debidamente investigado, porque yo he estado durante 4 años haciendo el seguimiento, recorriendo archivos, buscando testimonios y todo, desencadena también lo que después se volvería la renuncia de Ortiz Rubio. Ortiz Rubio no acaba su periodo, renuncia precisamente no solo por este atentado y las secuelas del atentado, sino por la forma en que Elías Calles también intentaba manipular su gobierno, las conjuras y todo que se vivía en este momento, ¿no? Claro. Hugo, siempre la historia, y tú lo señalas bien, la realidad supera muchas veces a la ficción. Y algo que me llama mucho la atención de cómo planteas esta historia, esta novela histórica, como bien lo dices, que algunos incluso lo pueden definir como una especie de thriller, si lo queremos ver así. Pero
hay un punto que me llama la atención en el aspecto político. Ese hecho de justificar, es decir, en la vida de Jacobo Hurwitz es una vida que se adecuaba perfectamente a los intereses políticos de esa época, es decir, responsabilizar a alguien vinculado al tema del comunismo, vinculado, por supuesto, al tema de la rebeldía, al tema de los cuestionamientos al status quo de este lado del mundo era perfecto, les encajaba perfectamente incluso para evitar en realidad saber quién había disparado en contra de Pascual Ortiz Rubio, en que uno pensaría en un conflicto netamente de la clase política de nuestro país, que en esa época, como bien lo señalas, buscaba tranquilidad después de muchos años de estar dirimiendo las cosas a punta, pues sí, lo diré coloquialmente, pero a punta de balazos. Correcto. Además era extranjero, o sea, con lo cual lo sacaba después, además es muy fácil, digamos, ahí el tema de la xenofobia, ¿no? Y de quitarle pues el peso, pero además había cierto asidero, o sea, hay cierto asidero que quienes tengan la oportunidad de leer el libro se darán cuenta que no era tampoco tan gratuito, no es que las cosas eran totalmente blancas ni totalmente negras, ¿no? O sea, sí había algunos elementos que podrían, digamos, mostrar de que este hombre escondía más de lo que aparentemente era, ¿no? Y ahí debo decirte, por ejemplo, el título del espía continental no es un título que yo se lo he puesto, Ujú. es un título que se lo puso la prensa mexicana. ¿Ya? La prensa mexicana, además de las decenas de títulos o de apodos y epítetos que le pusieron a Jacobo Hurwitz, era el hombre de las mil caras, porque además hablaba varios idiomas, tenía la capacidad de entrar y salir de México, como que de hecho salió muchas veces de México con diferentes identidades, ya tenía diferentes pasaportes, tenía la línea comunista pro-Moscú abiertamente, ¿no? Abiertamente frente a Moscú, y era una persona que algunos identificaron como uno de los grandes representantes del estalinismo en América Latina. De hecho, él es una figura clave para la formación de los partidos comunistas en diferentes países latinoamericanos, teniendo como base a México. Claro, este Y punto que... eso, Sí, te escucho, te sí, escucho. sí, 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 te decía, y esto nos lleva, digamos, a mostrar una vez más algo que se repite y se menciona en comparación con estos días. Lo que ocurre en México, para bien o para mal, repercute en América Latina. O sea, la política mexicana tiene una gran influencia sobre el resto de los latinoamericanos. Entonces, no era casualidad en esa época, especialmente, que las dos superpotencias de la época, el naciente imperio soviético y el estadounidense, ¿no? El americano, intentasen de alguna manera manipular la política mexicana, usando a varios alfiles, ¿no? Y Hurwitz era una persona directamente que respondía a los vínculos con Moscú. Sí, que a final de cuentas es realmente un personaje también apasionante por sí mismo. Es decir, por sí mismo ya te genera un interés muy particular de profundizar en su vida, en sus conceptos, en su visión de cómo se iban desarrollando las cosas. Sí, definitivamente, porque además de su formación, él eh, eh, interviene en varios aspectos claves y la historia ha sido particularmente injusta con él. O sea, si revisamos, digamos, el archivo, yo, como te decía, me ha llevado 4 años tratar de reconstruir la biografía de él, no solo hablando con sus familiares, amigos, gente que lo conoció, enemigos también, revisando archivos acá en México, allá en Perú también, ¿no? Y en otros países, en España. Y es muy, y lo que de los documentos que hay de la época de los soviéticos en Moscú, ¿no? O sea, usaba varios seudónimos, varias cosas, y muchas veces tú lees los documentos
Y tú dices, pero ¿cómo pudo estar en este lugar si, supuestamente estaba en este otro? ¿No? O sea, hay varias cosas ahí inexplicables. Se explica, y quizás la prensa mexicana en ese momento, es cierto, con una gran dosis de escándalo y de escarnio también, porque después se ve involucrado en lo que provoca, ¿no? Digamos, en los hechos que conducen a la salida de México de la famosa fotógrafa italiana Tina Modotti, ¿no? Mm, Nada menos ¿cómo se llama? Vittorio Vidali, que era la persona que estaba con ella cuando ella sale de México. Vidali era otro comunista italiano que tenía su base acá en México. Sale y nada menos con el pasaporte, con la identidad de Hurwitz, abandona México. claro. Mi querido Hugo Coya, de verdad, amigo, amiga de esta comunidad, échele un ojo. Es un gran, gran libro, una novela histórica muy recomendable, El espía continental, para que usted le eche un ojo, para que lo compre, por supuesto, y nos ayude, por supuesto, a seguir disfrutando de este gran, gran talento que es Hugo Coya. Hugo, de verdad, maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jesús. Un placer de conversar contigo y espero que el público se identifique porque además este libro es una invitación también para revisar una serie de episodios que están vinculados a la historia de México, pero también a la historia de otros países de América Latina. Entonces es una revisión, es un paseo por varios países latinoamericanos, pero que tienen siempre un hilo conductor y que además mezclan las consecuencias de que lo que ocurre acá en México de alguna manera repercute en estos otros países, ¿no?